Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en todos los sistemas de podcast posible. Ya me quedé si nos regresaron a iHeartRadio y nos levantaron el castigo. No. Nos dejaron castigados. ¿Sienten pasos? Ajá. Empiezan a sentir. Bueno, saludos a toda la gente de Spotify, Google Podcast y todos los que sí nos tienen. Y todos los que apelliden podcast, que estemos allí, como sobre todo Apple Podcast, que nos prefiere. Exactamente. Como siempre, acompañado por Jimena Centeno, Eric Magaña, Bernardo Monzón, el señor Televisión. El señor Televisión, que le están quitando el título ahora, ¿eh? El señor Estoy empezando a sentir hasta que... este momento... Que el señor Televisión. Para nosotros era el señor Bernardo, Televisión. el señor ¿El fulandrejo este? Sí, ¡Hombre! sí. No, hombre. Aparentemente José Luis ya ha llegado. No, este señor es como Coppel. Aquí Pero tienes hay al que de Neyman decirle- Marcus. Pero espera, No, podemos güey. decirle para mantener su estado, hay que decirle el joven Televisión. El joven Televisión. O el joven de ventas. Ah, claro. El joven Es Televisión. como visitador médico, con Como todo siempre. respeto, güey. No, güey. no. Acompañado por los dos viejitos de los Muppets, Juan Carlos Bobia y Agustín Gutiérrez. ¿Cómo estás, Agustín? Sí somos. Oye, bueno, sí somos. pues nos acompaña, al igual que en el capítulo pasado, José Luis Romero. Básicamente, él tiene más de 30 años de experiencia en el mercado internacional de formatos de televisión y entretenimiento. Ya nos contó cómo entró al tema y cómo fue detectada esta peculiaridad para poder distinguir formatos de televisión que pudieran ser exitosos en distintos países. Ya nos contó cómo vivió pues evidentemente en otras latitudes, estuvo viajando, buscando conceptos, etcétera. Entre algunos que platicamos el programa pasado, pues fue The Price is Right, Wipeout, Slide Show, Deal or No Deal, Latin American Idol, Got Talent. Bueno, que nos contó que básicamente él había sido de los creadores de Idol, ¿no? De casi Idol. cualquier cosa. Ajá. ¿no? El apellido Idol. Exacto, The Voice Billy Idol. Senior, que estamos esperando que The Voice Senior aparezca en México para poder inscribir a Juan Carlos Bobia. A ver, Ya tenemos es que hora. esperar. The Voice Senior es una que trata de pásenme el pañal, ¿no? O sea, si ¿Sabes? lo logra decir, la gente aplaude. ¡Ah, sí lo dijo! ¿Sabes cuál sería la primera canción que cantaría yo ahí y que te la dedicaría? Una No sé. mentada. Ah, Ya. Una que se llama mentada de madre. órale. Muy bien. Te la órale. dedicaría a ti. Lo van a sacar. Qué a la padre, qué primera, padre. señor. También que me saquen, pero sería memorable. Aquí en México, pues básicamente desarrolló otros formatos como Bailando por un Sueño, Pequeños Gigantes y como les decía, fue una de las personas, de las 3 personas que idearon el tema Idol. En el programa pasado estábamos hablando del tema de formatos, de cómo se generó esto de Idol, que pues básicamente para todos es sorpresa, y cómo se distingue, como preguntaba Bobia, el tema de hacer una televisión, una telenovela, como fue el caso de Rebelde en Argentina, y cómo se puede transformar en un formato, que pues evidentemente genera estas réplicas en distintos países ya con un modelo comercial súper establecido. Ahora, la pregunta pasada de Agustín era como la bomba. Porque aparte, Sí. pues tú tienes la experiencia. O sea, no habría nadie que pudiera responder esto con tanta certeza que tú, José Luis. O sea, ¿qué fue lo que pasó con tu opinión con lo que se menciona como fenómeno en la Casa de los Famosos en México? Mira, ahí te va mi teoría. Venga. Hace muchos años Televisa hizo Big Brother. En aquel entonces, de alguna u otra manera, la tecnología no estaba tan avanzada. Meterte a una casa y ser observado las 24 horas del día, pues generaba un morbo auténtico, ¿no? Le fue muy bien. Pero ¿qué pasa? Conforme esas temporadas fueron creciendo, la audiencia iba en decadencia. Y entonces las últimas temporadas empezaron a tener más elementos de amarillismo en el discurso, en el Tienes tono. que encuerar, güey, porque si no... ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Eso lo que hizo es que de tener tú, no sé, un 100% de audiencia cautiva, cuando ese programa terminó, si bien terminó con muy grandes o altos números, la audiencia no era cautiva. Entonces es como si desinflaras un globo. Ok. Y de eso me acuerdo muy claramente, porque al final del día esa fue una de las razones por las cuales al final yo llegué a Televisa, o
por qué Televisa me busca en un momento, ¿no? ¿Qué pasa con la Casa de los Famosos ahora? Primero, es repetir la misma estructura, sin embargo vives en otro entorno. Y en el programa pasado, cuando yo hablaba de que los chavos o todos vivimos un momento diferente en la pandemia, hizo dos cosas. Primero, que la gente quiera salir, y segundo, que las nuevas generaciones no conocen las fórmulas viejas. Entonces, dentro de esta estructura hay muchos productos del pasado que pudiésemos revivir, reinventarlos, y a lo mejor les va muy bien. Tal es el caso El Chavo del 8. tal es el caso de la Casa de los Famosos, que es exactamente Big Brother. Pero ¿qué pasa? El producto empezó con muchos problemas, con muchos tropiezos. ¿Por qué? Porque México sigue siendo un país conservador. Y entonces, lo que fue haciendo la compañía como tal fue abrirle la puerta a los comunicadores de otras empresas de televisión, abrirle la puerta a los youtubers, abrirle la puerta a estaciones de radio, es decir, hizo algo que comúnmente Televisa no hace con sus contenidos. Comúnmente firmaba en el pasado con EXA y le daba todo el contenido a EXA y a nadie más. Ahora lo que hicieron fue dárselos a todos y decirles: tú puedes hablar, tú puedes hablar, tú puedes hablar. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno empieza a crecer ahí. Porque si tú le prendes en otro canal de televisión abierta, y están hablando de eso. Si tú prendes el radio, están hablando de eso. Si tú ves el periódico, están hablando de eso. Eso les empezó a ayudar porque el foco al principio era difícil al tener un personaje con una característica que, pues, es complicado a veces para el mexicano aceptarlo. Y eso detonó algo que digámosle que el éxito no tiene nada que ver con el casting, no tiene nada que ver con los atributos de cada uno de los integrantes, sino tiene que ver con cómo los comunicadores en los medios fueron atacando las hazañas o narrando las hazañas de cada uno de los chicos en la casa. Un gran paso, dejar que todo el mundo hable, ¿no? Es un gran paso, es un paso muy inteligente porque la televisión abierta lo necesita. Generas noticia. Claro. Y entonces lo potencializas de otra manera. El único problema es que termina siendo un globo. Es decir, Sí. Pero si es un globo que te dura lo suficiente. Ya se pochó. Bueno, sí. Ya se pochó, es decir, al momento que se acaba, tú terminaste con quién sabe cuántos miles de millones de billones. Y este fin de semana pusieron un programa que nadie lo está viendo. ¿Tú lo viste? Se ponchó, ¿no? No sé ni qué No, programa. pues no sé ni qué programa es. Bueno, imagínate. Es que no A ver, chicos, ¿saben qué programa es? ¿No? Pero si estaban pegados ahí a la casa. La casa de los famosísimos, güey. Entonces, No, nadie- tiene que ser la casa de los famosos VIP. No, nadie está. Es que fíjate lo que pasa. Nadie está hablando del programa que reemplaza el horario, que es un programa donde sale Faisy y que es de canto. Y nadie está hablando del programa que es muy similar a la Casa de los Famosos, que se llama el Hotel VIP. ¿Por qué? Porque no está en ningún lado. Nada más está en la empresa que lo está transmitiendo. Es decir, no está en los comunicadores, no está en los youtubers, no está en la radio. Entonces, como ya hiciste una fórmula, pues, la vas a tener que seguir, o si no... ¿Crees que Televisa tenía la conciencia de esto? No. ¿O que le salió un Homero Simpson? La verdad es que no tenía la conciencia de esto, porque estoy tan seguro que no, porque al final, en las reuniones que yo tuve, porque estaba presentándole otro tipo de productos a ellos, estaban muy preocupados con el desempeño que tenían, muy preocupados. ¿Con el éxito? Es que al principio le estaba yendo muy mal. Y ojo, que no lo hace Televisa al 100%, lo hacen Vanillay o Endemol. Y Televisa pone a un ejecutivo al frente, pero pues todo el equipo es este equipo que viene de una empresa que hace formatos. Es un equipo, es un programa comprado, un producto comprado. Es un producto comprado. Y no le estaba yendo bien. Entonces, esta cuestión de abrirle la puerta a todos ayudó mucho porque se empieza a generar un buzz. Sí, lo democratizas la noticia para todo. Claro, pero fíjate qué ironía. Empieza a ser boca en boca. Hace 20 años era muy chistoso cuando
el mundo del espectáculo, güey. Como Ventaneando sacaba una nota de la televisora y los demandaba. ¿No te acuerdas que hasta tuvieron que ponerle crestomatía y todos estos rollos? Sí. Siendo que le están haciendo publicidad a tu programa. O sea, Pero le están antes- dando difusión para bien o para mal, ¿no? Les alcanzaba su propia voz. Bueno, Claro. sí, claro. Ahora Ese es- ya no. ese es Acabas el de decir punto. algo sabio. Ese es el gran punto. Por eso lo dije con este tono. Antes no lo necesitaban, ahora es Yo, indispensable. Dustín. Es indispensable y va a ser más difícil porque tú dices, ¿quieres replicar el éxito? Híjole, no lo vas a replicar Solo no puedes. poniendo lo mismo, no lo vas a replicar. ¿Cómo no? Si sí, de eso vive Oye, no, yo te digo en términos de casting, Ajá, es decir, ajá. poner personajes o arquetipos similares, a lo mejor no la haces igual. Perdóname, ¿no? José Luis, pero a mí Televisa me tiene acostumbrado a que en el siguiente hay 3 Wendys. Básicamente hice una repetición biográfica de mi vida en la televisión. A lo mejor sí, y quizás ese es uno de los grandes errores, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo cuando yo llegué, había terminado Big Brother, había terminado el bar, no les había ido bien. ¿Por qué? Porque estaban copiando las mismas fórmulas y estaban desgastando los productos y poniendo a los mismos arquetipos. Entonces, cuando yo llego y me empiezo a hacer cargo de los contenidos de entretenimiento, pues empezamos a darle un giro en cuanto a las series con los simuladores, con los Héroes del Norte, con Hermanos y Detectives, que todos esos desarrollos, o sea, tuvimos que detener lo que habían hecho antes, que estaba mal, y empezar desde el principio a hacer series en forma, donde antes de que tú empieces a grabar ya tienes escritos los 13 libretos y entiendes perfectamente el arco dramático de la primera y hasta la Como tercera enganchas temporada. a un... Si no son programas unitarios. Ese es todo un dilema para una empresa que produce televisión, ¿no? O sea, de si tienes que comprar formatos porque tus formatos están Sí, mal. es entonces como si Bimbo compra la- pan para distribuir, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienes gente. No tienes gente especializada que lo haga. Oye, pero después de Tienes que tantos prepararlos. años, ¿no te da chance para desarrollar esa Cuando industria? yo llegué no había. Cuando No, yo pero, llegué, pero estamos hablando de que ahorita siguen... Vamos, no No, voy a dar pero- el caso burdo, pero están a punto de sacar la versión 36 de Betty la Fea, ¿no? O sea, a lo que me refiero es... Si ya entendiste esta fórmula que es de cómo creas, de que necesitas fórmulas, pues tienes que empezar a generar un semillero de gente que entienda para crear fórmulas, ¿no? Mira, yo te digo, a mí me pasó. Después de esta etapa de estas series que menciono, presentamos un proyecto interno para detonar contenidos en Canal 5. Y el objetivo era empezar a conectar con las audiencias jóvenes o estas audiencias que están buscando pues contenidos un poco más, ¿cómo te diría? Irónicos, sarcásticos, divertidos. Y entonces nosotros lo que hicimos, o bueno, me di un poco la tarea de hacer casting con conductores jóvenes. En aquel entonces Faisy era joven y yo compré Me Caigo de Risa. El formato original se llama Slideshow y es una idea francesa. Pero realmente, ¿qué te diría? El 70% de los juegos se hacen aquí. Nada más que el acuerdo con el dueño del formato dice, bueno, cada juego nuevo pues le pertenece al formato. Pues no hay pedo, ¿no? Pero todos los juegos se desarrollan acá. Los talleres de improvisación los hicimos acá. Hicimos karaoke, canta y no te rajes y puse a un conductor que se llama Carlos Trillo, que hoy en día está en ADN 40 y que ha estado haciendo como quizás noticias sarcásticas, anda buscando un caminito por ahí. Tuvimos a Laura allí con un programa de videos que le iba muy bien, pero eran de estos videos que los veías y te meabas de la risa. Es decir, llegas a tu casa y si quiero ver eso, porque aparte lo que ella decía era tan irónico, tan sarcástico y tan cagado, que además le sumamos a la chica web, que era Natalia Alcocer, muy guapa, súper atractiva, bien inteligente, jalaba audiencia. Entonces empezamos a hacer una barra de talento joven. Se acabó. Después de eso ya no hubo nada. Entonces no preparaste ni talento a cuadro ni talento abajo. Claro. Todo eso se lo ganó las demás empresas que hoy producen, Vanilla y Sony. Se empezaron a llevar a la gente porque Televisa empezó después de la venta a recortar sus áreas. Hijo. O quizás se dio cuenta que comprar
No es negocio. A lo mejor su negocio no es hacer No tele, es negocio. sino No es vender negocio. tele. Su negocio es financiero Pero y es no que de producir no, tele. Ellos juntaban dos formatos. El ¿no? negocio de Televisa ser es la televisión y de TV Azteca es otro. Sí. Sí. Hoy, ¿cuál es el Sí, negocio amigos. de TV Azteca? Mira, lo que pasa es que Televisa tiene parámetros. Digo, yo nunca trabajé dentro de TV Azteca, pero he hecho mucho para TV Azteca. Desde La Venta Increíble, El Rival Más Débil, o los programas que hice con Ayun Media, que fueron las temporadas de Las Voces, Mi Pareja Puede, hicimos uno de moda, hicimos varias cosas con ellos, hasta Got Talent. En Televisa hay una claridad de objetivo de rating, ¿no? Vamos a suponer si La Casa de los Famosos los domingos hace 3 puntos y el de ahorita hace 1, esto ya está cabrón, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque no vende, no funciona, no jala. En el caso de TV Azteca, si Exatlón hace 1 millón siempre, no pasa nada. Si Survivor, la versión que hicimos que es larga, no como la del pasado, hace 1.100.000, está bien, no pasa nada. Y es bajo, es decir, la exigencia por el desempeño, la comercialización y el entorno del negocio en Televisa es muy clara. En Azteca a veces pareciera que no, porque hay grandes áreas de oportunidad, pero hay muchos contenidos que están ahí que no jalan. O sea, los Hay sábados muchos están rellenos. Sí, los sábados están haciendo Password, que es un formato que ya nadie ve con Lolita Cortés. Digo, seguramente algunas personas lo ven, pero no generan estos No son grandes- hits, o sea, no son estas grandes no cosas. generan estas grandes cosas. Y entonces siempre han sido reaccionarios, llamémoslo así, es decir, reaccionan ante lo que hace el de enfrente, pero no accionan algo diferente antes. Claro. Son el Burger King y Siempre McDonald's. ha sido su negocio, ¿no? El estar reaccionando a la Reaccionar. casa de enfrente. Y es bien difícil porque, por ejemplo, cuando tú estás haciendo, por decirte, La Voz para Azteca y te habla el de programación y te dice, no, es que la novela corta a las 8:30 y tú tienes que cortar, y tú dices, pero la novela y yo, no, mi competencia no es la novela, mi competencia es, lastimosamente, la competencia Azteca 1 es el 5, no el 2. Ese es un tema. Callados nos quedamos. Sí, nos quedamos platicando. Así, pensando así. Oye, un momento, pero ¿por qué Canal 5? Si tiene- Canal 5 tiene. Pero fíjate, tiene grandes, yo por ejemplo lo que identifico, ¿no? Tiene grandes áreas. Una de ellas es deportes, que esta escuela que dejó José Ramón, ahí está intacta. En ventas, en comercialización, en conductores, está increíble. Y noticias, porque son 2 áreas que se están manejando tan independientes que están muy bien Sí, estructuradas. deportes de TV Azteca siempre ha sido... Muy bien, esas dos, muy bien. Entretenimiento y ficción, híjole, la verdad es que yo a título personal, de pronto decía, a mí me costaba trabajo entender que alguien en TV Azteca saliera a los medios a decir, como no sabemos hacer novelas, mejor ya no las vamos a hacer y vamos a hacer otra cosa. Esa fue la estrategia cuando llegó Alberto Ciurana a TV Azteca. Y entonces tú te pones a pensar y dices, oye, a ver, espérame, pero Azteca hizo con Hizo Epigmenio- unos exitazos de novelas. con Perfume de Epigmenio- mujer. con esta- Epigmenio Ibarra, hizo claro, muchas cosas. Claro. Con- Otro tipo de telenovelas que creo que eran un poquito Con más Zurita, inteligentes, Ibac. con más contenido, claro. Les fue muy bien. Llegar y decir no sabemos hacer, es que a lo mejor las últimas no funcionaron, Y no fueron como las de Talía del 2 que eran Seguro. pero sí funcionaban. Dejarlas de hacer fue dejar a mucho talento en la calle, quedarse sin una conductores, escuela, quedarse sin nada. una trayectoria, claro. De pronto cuando tú ibas a presentar producto, te decían, es que el conductor tiene que ser de TV Azteca y tú decías, ¿cuál? ¿Dónde los tienes guardados? Porque no había, ¿no? Ajá. Es decir, ahí ellos mismos se achicaron. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes se agrandaron? Netflix, Amazon. ¿Por qué? Porque se llevaron a los que ya no tenían exclusividad en Televisa y a los que TV Azteca dejó en la calle. Entonces, nuestra industria en México se ha pasado por un momento muy difícil. Claro. Y una de las cosas que yo me acuerdo que decía cuando estaba en Televisa es, antes de tú invitar al enemigo, tienes que estar preparado para enfrentarlo. Y nadie hizo caso. Y lo primero que hicieron fue, no sé, firmar con Sony, firmar con Vanilla, firmar con... Y entonces todo el mundo empezó a hacer novelas y series. Y Televisa perdió el control.
Dijo, no, ya no vamos a hacer novelas, ahora vamos a hacer series. No hay barra cómica, ahora, por ejemplo. ahora de narcos, y empezó a perder el control. El ADN. Y hoy hay grandes cosas, pero hay otras que de pronto dices, híjole, si yo la veo en otro canal, no tiene esa identidad, ¿sabes? Claro. La fue perdiendo. Sí, no tienen un tío Gamboín, ¿te acuerdas? O sea, que era la el fue programa perdiendo. que agarraba 6 horas a los chavitos en las tardes, ¿no? Correo electrónico dioses@genio.fm. Hablando de audiencia en México, claramente hablar de la audiencia en lo general pues es un error porque pues, justamente Hay nichos. la gracia es la segmentación, ¿no? Claro. O sea, y más en el tema digital y más, ya se permite poder hablarle a ciertas audiencias. Hoy, con toda la experiencia que tú tienes, ¿cuál crees que es la experiencia que más, la audiencia que más se encuentra desperdiciada en el consumo de televisión? Los jóvenes, en todo. Es decir, yo te diría, jóvenes de qué edad. Básicamente estoy hablando de los 16 años a los, digamos que el primer grupo va de los 16 a los 21. El segundo grupo va de los 22 a los 25. Como, digámosle, primario y secundario, que están olvidados, no solamente por la televisión, sino también por las marcas. Porque de pronto las marcas se acostumbraron a hablarle a la señora o al señor, Y ahora pero, el joven cocina. pero no al joven. Y ahí hay muchas áreas de oportunidad. Es decir, tú tienes grandes productos. Por ejemplo, Azteca hace MasterChef. Es un gran formato. En el mundo, MasterChef es una marca. Tú vas a una tienda departamental y ves Y los encuentras delantales cosas y los MasterChef. compras. Acá no hay. Era, por ahí iba una pregunta que te iba a hacer precisamente. Acá no hay, entonces es un área de oportunidad que se pierde. Cuando tú tienes un casting que va de edades jóvenes a mayores, como los han tenido ellos, tampoco lo explotan las marcas. Entonces, los jóvenes no cocinan. Y yo me acuerdo de algo que me pasó a mí hace muchos años en Francia, que quizás por eso mi conexión con Cecil, la que se convirtió en CEO de esta Fremantle en Estados Unidos, era que ella tenía un problema porque en Francia pues los jóvenes no cocinaban las recetas de sus antepasados, Las ¿no? tradicionales. Las tradicionales. Entonces la tradición se estaba perdiendo De la cocina francesa. de la no más. cocina. Y entonces no sabían cómo conectar, ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer una cosa que la verdad no me imaginé que iba a tener tanto éxito. Y Llevó a Chepina Peralta. No, Leche Pine. hicimos Peralte. eran cápsulas de 1 minuto en donde yo ponía una abuelita super cool, es decir, bien juvenil, Cuca. y entonces le poníamos una canción tipo house con un beat alto y ella, pues toda la edición era en fast forward y entonces te enseñaba a hacer en 1 minuto una receta de un platillo tradicional francés. Creabas el... Automático. Ratatouille, que es el único que no sabemos. Automático. Y se llamó DJ Cook. Y eso, pues por lo menos a la compañía le dio un refreshment y muchas cosas. para 3 años un contrato con TF1 de no solamente las cápsulas, sino empezaron a comprar formatos y empezaron a meterle cosas. Porque se dieron cuenta que los jóvenes los empezaban a ver cuando estaba creciendo un canal que se llamaba M6, que M6 era un canal 100% juvenil. Entonces ahí a TF1 le funcionó muy bien. Es decir, agarró al nicho de los jóvenes y empezaron a hacer productos de cocina, competencias, y de ahí salió estos programas que hoy en día hace la BBC, Bake Off. Ah, por sí, ejemplo. sí. Profe, una pregunta. Hemos estado hablando estos 2 programas sobre todos estos formatos para TV Azteca y para Televisa y la BBC de Londres y grandes cadenas de televisión. Y entiendo que hoy mucho del consumo de contenido está en el mundo digital. Está en YouTube, está en Facebook, está en TikTok. ¿Qué pasa con estos? ¿Hay formatos para esos medios? O sea, ¿existe un formato para un TikTok que entiendo que hablando después de todos estos rollos de producción de un foro brutal con 500 En personas, Panamá. pues mételo en una pantallita de celular que además dura 30 segundos, En pero que vertical. ahí está viendo la gente además. Exacto, ¿ya cambió a vertical el formato o sigue siendo horizontal Te voy a decir qué pasa. Yo esta sí
Me van a linchar todos. No, Pero no, viene. YouTube quiere hacer televisión. Todo el mundo quiere hacer televisión. TikTok quiere hacer televisión. Es decir, si estamos pensando que es digital, pero todo el mundo está haciendo televisión al final del día. Con los valores de producción de televisión, la Claro. narrativa de televisión. Claro. Es decir, no estás haciendo... Originalmente cuando todo esto empezó, todo el mundo pensábamos que íbamos a hacer web series de 1 minuto y que iban a funcionar. No funciona. Todo el mundo pensó que íbamos a hacer activaciones o call to actions de la televisión al digital. No funciona. Con la pandemia, la proliferación de contenidos sin una curaduría de calidad A la mierda, lo que salga. está llena de cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahora con lo que compites a veces no es con un contenido, sino es con una frase, con una acción. Con un güey que se cae, Sí. con un chiste, claro. No estás desarrollando nada. Entonces, al final, ¿qué hace YouTube? Tú quieres abrir un canal de YouTube, pues te da la oportunidad de hacerlo y estás haciendo televisión. Rupestre, pero tele. Pero es televisión. ¿Cómo se hacía a lo mejor hace 25, 40 años en las grandes televisoras, no? Al final del día, el radio dio vida a la televisión. De radio, de esa estructura radial, pasamos a la tele. Es lo que está pasando ahorita. Hay una gran pregunta que lo hemos platicado mucho y digo, entiendo que en su momento pasó con el radio cuando salió la tele, que es, evidentemente yo sí creo que la tele sigue teniendo un power brutal, quizá no en una ciudad como esta de 20 millones, pero hay otros 31 estados donde la tele es la tele, ¿no? Para las marcas. Para todos, ¿eh? O sea, sí creo que hay una ranchería en la que se sientan y prenden la tele y en la fondita Lonchería. pues, te echas la tele. O sea, no hay de mi queda teléfono, vuelta. ¿no? O sea, sí, la tele sigue siendo la tele, ¿no? También entiendo que quizá como chilango y metido en el mundo de la parte digital y de marketing menosprecias y dices, no, ya vamos, la Está hablando de ti. tele va a morir. Yo no creo que vaya a morir, pero ¿tú qué crees? Yo no, porque lo que yo siento que pasó es que de pasar de una casa que tenía 3 televisiones a una casa que tiene una, pero con un iPad y una computadora, al final del día es una casa con 3 televisores. 3 pantallas. Cambió el formato. Cambió la forma de consumirlo, pero no cambió el formato porque sigue siendo televisión. Es decir, yo conozco gente que lo que hace es que ve en el celular, pues la casa de los famosos. Exacto, Sí. que lo que consume. Es televisión. Yo veo gente en el avión viendo tele Es en su televisión. celular. Exacto. En el avión, Les güey. contaba que De uno la de mis feria, güey. alumnos de la universidad, cuando estábamos hablando, salió el tema de la Casa de los Famosos. De Licel. Y él decía, sí, no, de la Win. Él decía, lo caché que sí había visto el formato. Y se autojustificó diciendo, no, pero yo lo vi en TikTok. O sea, no importa. Pero Era es su televisión. justificación, ¿sabes? O Sí, sea, la plataforma eso- es lo de menos. eso Si lo viste- hacía si lo viste en el sentir 2 o en el bien. 5 o en Eso TV pesa Azteca. para ti, Agustín, porque tú perteneces a una generación que Él no. juró destruir esos formatos. Ajá, que dijimos, O no, sea, la de tele esos de ya, nos Televisa, dañó ya, y luego ya quémela. quedamos, ¿No? ya nos quedamos así. Pero siguen Pero- siendo monstruos. Yo creo. Él se justificaba que estaba bien verlo en TikTok. Oye, pero o sea, lo que voy es, ¿tú crees que va a haber un American Idol en YouTube o un American Idol en TikTok o no puede vivir ahí? No, y voy a poner un ejemplo y a lo mejor no es YouTube, sino es Netflix, que al final del día por ahí va. Netflix hizo una versión de un Survivor wannabe y no funcionó. Survivor ¿Por qué? con Miguel Porque Andy. esa idea de Survivor wannabe, que no me acuerdo ahorita el nombre, pues no era para Netflix, No, era yo- para televisión abierta. Yo acabo de ver el de las piñatas, no sé si lo han visto, el mexicano, que debe ser un formato adaptado a México de lagrimita. O sea, es triste, se ve pobre, no tiene magia, aburrido. ¿Es de Ahí hay un tema, a ver, ¿Es José de- Luis, es el de Apple? ¿no te parece que hay toda una percepción social, sobre todo de la gente quizá más joven, que todo lo que hace Netflix está bien? ¿O crees que, bueno, son simple y nada O es lo más que es un conoces, ¿no? competidor? Como joven. Yo creo que lo que pasa es que, primero, ¿quién llegó primero? Netflix, ¿no? La gente es como decía mi abuelita, ¿no? Prendía la televisión en el 2 se quedaba dormido. Y si se la cambiaba se despertaba y decía, no, Estoy viendo mi programa. Hashtag sí soy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes 60 opciones, no son 60, pero ponle que son 15, pues llega un momento en el que dices, puta, mejor veo Netflix.
porque es la primer marca con la que te relacionas. Es la Coca-Cola de las plataformas. Y al final del día todo eso va a terminar en 5. No hay manera ni bolsillo que aguante tantas. El día de mañana Amazon compra a Disney, seguro, y queda Amazon, Netflix y Max. y Apple. Que tú digas Amazon compra a Disney está canijo. Sí. Son ¿Amazon dos a Disney? gigantes. Sí, ¿Quién yo- crees que compra a quién? Yo creo que Amazon Dice- compra a dijo- Disney. Yo Ponga siempre he atención, creído que va a ser- señor. No, es que yo siempre he creído que es al revés. No. Que Disney va a comprar o sea, que Disney se va a quedar ¿Pero con qué dices, entretenimiento, Amazon con shopping. No, porque Disney ha perdido muchos suscriptores. Todas las acciones que ha tomado últimamente le han afectado mucho en términos de negocio. Apple es una compañía que tiene una gran fortaleza como Amazon. O sea, Sí, es la empresa con más cash en el mundo. Amazon tiene su retail, Apple es la empresa con más cash en el mundo, pero de alguna u otra manera el equity de Apple tiene marcas relacionadas que no las dejan, cosa que no tiene Netflix. Y Netflix necesita ahorita, Disney necesita ahorita dinero. El ratón necesita dinero. Necesita dinero. Siempre lo necesita. Yo soy de la idea que necesito. yo soy de la idea que Apple, si lo hace bien, compra Netflix. Bolas. Oye, y hace rato, bueno, en el primer programa hablamos de los conceptos que tú has traído. Uno de ellos es Got Talent, ¿no? O sea, Sí. el Britain's Got Talent, que es una maravilla. Ecatepec Got Talent. Tiene gente haciendo cosas muy intensas. En Estados Unidos hay videos y videos de millones de views años después de cosas así. Pero ese, entiendo que se intentó traer a México, ¿es correcto? Es que se hizo en 2 ocasiones. Ah, En Bueno. México se hizo en No, 2 no, no ocasiones. salió el ronco. déjalo hablar, amigo. Bueno, Se hizo en 2 ocasiones en México, en TV Azteca las 2. un Bob Seger salió mexicano, ¿no? La primera mezclaron. Se supone que Got Talent lo menos que debe de tener son cantantes. Claro, Porque- tiene sentido, pues sí. ¿Por qué? Porque la empresa que tiene los derechos de Got Talent pues tiene American Idol. ¿Para qué los mezcla, no? Balazo en un pie. Claro, pero ¿qué pasa? En ese entonces, pues en México lo mezclaron. Y entonces ganó un señor que cantaba bien padre, Sí, de Bob Seger, como tipo B.B. Bob King. Seger. Ajá. Y todo lo demás nos sirvió. Que traía la barba como Alberto, precisamente. Y después hicimos una segunda versión. Got Talent es uno de los programas más difíciles de hacer en México. ¿Por qué? Porque todo lo que tú llevas a la televisión está en el semáforo. O sea, ¿cómo? Exactamente. Claro. No tenemos... Aquí mira, no hay Circo Soleil, en cada banqueta hay un Circo Soleil. se acabó el circo de los animales y nunca se generó el circo del sol, ¿no? Que es lo que decía el Circo Soleil. Toda esta gente que vivía del circo, que son tremendos acróbatas, terminaron haciendo casting en La Voz, en Masterchef, y entonces eso se perdió. Cuando tú encontrabas un buen talento, lo encontrabas afuera de la iglesia, en el semáforo, ¿por qué? Porque la gente se gana el Que dinero. no hay haciendo escena, eso. no hay construcción de una escena, claro. No hay trabajo. Sí, o sea, no ves un grupo como los de Stomp. Mira, yo alguna No vez. es un grupo como los Stones, Ajá, Stomp. porque no hay un lugar que ofrezca un espectáculo de ese nivel No hay y escena. esté reclutando gente. ¿Ni audiencia tampoco? Audiencia sí hay. Ok. Sí, Mira, porque yo- ven cosas gringas. Yo, o yo sea, me acuerdo de una chica que tuvimos nosotros en La Voz que se llama Majo Cornejo. Ella es la única mexicana que trabaja en el Circo del Sol. Ajá. Y tiene una voz extraordinaria. Pues salió en la versión esta del el Sí. show mexicano. ¿Cómo Sí. se llamaba? No me acuerdo, hacía un Sí, personaje. el de las mariposas. Ujú. La única mexicana que está allá. Todos estos acróbatas y todos. Sí, no sé si recuerden, había unos chavitos que salían con unos trajes negros con rayitas neón que hacen teatro negro, pero con un montaje que deseas, esa cosa en México estaría con funciones en los televiteatros mañana, tarde y noche, pero además producidos de una manera brutal. En México no hay 12 chavitos en No. Ecatepec con acceso a eso. No. No hay manera. Entonces, o sea, un reto de que México tenga talento es que no hay escena para el talento. Bueno, buena idea, entonces hay que crear México no sí tiene hay talento. Sí hay talento. Si hay talento. Si hay Ya, talento. ¡pum! No. Te la vendo. Sí hay talento, pero como no hay en donde este talento Se desarrolla. entonces los números son pobres. Ya. Claro. Un maguito. No O sea, son- no como son dice la frase. aspiracionales. Nadie quiere ser eso, güey. Pues, Como dice mejor la lo frase, apago. hay Un grupo- talento, un grupo lo que de hace dos- falta es apoyar. Un grupo de 12 chavitos. ¡Qué ¿Dónde vive barbaridad! en México? No hay bares, güey. No hay centros comerciales donde bailen. Pues, ¿dónde? Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Muchas gracias por haber visto esta segunda parte de la entrevista que hemos realizado a José Luis Romero. No olviden enviarnos sus preguntas a dioses@genio.fm. Nos escuchamos en la siguiente parte a esta gran entrevista. Escuchas a los dioses del marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.soy, agencia digital y de contenidos.